Hoy en el canal vamos a enfrentar a dos tipos de vehículos bastante interesantes, y es que vamos a comparar entre ellos los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos, y así podremos sacar conclusiones de cuál es el que te viene mejor a ti y cuáles son las ventajas e inconvenientes que presenta, y así podremos sacar conclusiones de cuál es el ideal para cada situación. Así que nada, comenzamos. Lo primero de todo es explicar qué es un vehículo híbrido. Y es que no hay que dar por hecho las cosas, y supongo que habrá gente viendo el vídeo que aún no sepa lo que es un vehículo híbrido. Pues sencillamente este tipo de vehículos son coches que combinan un motor eléctrico y un motor de combustión. Esto, como he dicho antes, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes respecto a los vehículos totalmente eléctricos. Así que nada, para ponernos más en situación y en contexto, vamos a explicar cuáles son los tipos de híbridos, y así podremos tener una idea mejor y una idea más rica para poder compararlos con los vehículos eléctricos y así saber cuál es nuestra mejor opción. Básicamente contamos con 4 tipos de vehículos híbridos, y estos son los siguientes: microhíbridos o mild hybrid, híbridos convencionales, híbridos enchufables y eléctricos de autonomía extendida, que mucha gente los considera eléctricos, pero yo precisamente no consideraría eléctrico un vehículo que cuenta con un motor de combustión y un motor eléctrico. Así que ahora detenidamente vamos a empezar a explicar cómo son y qué tienen cada tipo de vehículo híbrido. Comencemos con microhíbridos. Vale, este tipo de vehículo yo lo calificaría como un híbrido descafeinado. Y es que estos híbridos cuentan con una batería muy pequeñita y un motor eléctrico muy poco potente, que lo único que hace es apoyar en ciertas ocasiones al motor de combustión, con la ventaja de que obviamente esa batería, que suele ser de 48 voltios, no necesitará ser cargada, ya que se cargará sola mediante la regeneración de energía que proporcionará la frenada y las retenciones mientras estamos circulando. En resumidas cuentas, los microhíbridos son híbridos pero con un pequeño motor eléctrico que lo único que va a hacer es apoyar un poquito a ese motor de combustión, y obteniendo así esa pequeña ventaja que te da la etiqueta eco, aunque no creo yo que sea muy merecida. Pero como ya tiene una batería de 48 voltios y tiene un motor eléctrico, pues se considera híbrido y por lo tanto tendrá esa etiqueta eco. Siguiente tipo: híbrido convencional. Bueno, frente al microhíbrido o mild hybrid, el híbrido convencional tiene una batería más grande y un motor eléctrico más potente, pero seguimos manteniendo esa ventaja de que no hace falta cargar la batería, y encima de todo podremos tener la opción de andar un poquito en modo solo eléctrico, ya que ese motor eléctrico será un poquito más potente y la batería tendrá más capacidad. Y diréis: Carlos, ¿cómo es posible que ese motor eléctrico y esa batería funcionen sin enchufarse? Es muy sencillo. Cuando nosotros accionamos el freno, lo que hacemos es convertir la energía mecánica en energía de rozamiento cuando la pastilla roza con el disco, y esa energía de rozamiento se convierte posteriormente en calor que se tira a la basura. Bueno, pues esa energía calorífica que se tira a la basura en los coches convencionales, en los coches híbridos, lo que hace es pasar por un convertidor de energía y posteriormente pasar a la batería. Es decir, que cuando frenamos, la energía que sale de los frenos pasa directamente a la batería y la carga. Es por eso que las pilas de los coches híbridos convencionales y microhíbridos no precisan de carga. Y para mí esta opción de híbrido convencional es muy interesante. El siguiente híbrido es híbrido enchufable. Aquí ya la cosa, señores, se pone más seria. Y es que los híbridos enchufables, como su nombre indica, hay que ponerlos a cargar. Pero esto, aunque nos asuste un poco el hecho de poner a cargar un coche, tiene bastantes ventajas. La primera es que al tener una batería más grande y un motor eléctrico más potente, el consumo de combustible baja muchísimo. ¿Es necesario cargarlo? Sí. Pero ¿qué pasa? Que al tener una batería más grande, tendrá una autonomía también más grande, y es que con un híbrido enchufable podremos circular incluso hasta 40-50 kilómetros en modo solo eléctrico, lo que aporta muchas ventajas. Además, ya no tendremos la etiqueta eco, sino que tendremos la etiqueta cero emisiones, que comparten con los eléctricos. Pero en desventaja con los otros dos tipos que acabamos de tratar, que son los microhíbridos y los híbridos convencionales, el híbrido enchufable es más pesado porque tiene una batería mucho más grande y también son un poquito más caros. El último tipo de híbrido realmente es un poco polémico, porque es híbrido pero no lo es del todo, y es
eléctrico de autonomía extendida. Básicamente, así a bote pronto, el eléctrico de autonomía extendida es un coche eléctrico que dispone de un motor de combustión que lo único que hace ese motor de combustión es accionar un generador que produce energía para la batería. Es decir, tenemos un motor eléctrico con su batería que empuja el coche y un motor pequeñito de combustión que lo que hace es cargar la batería. El motor de combustión no moverá el coche y no servirá como propulsión, simplemente para cargar la batería. Esto tiene sus ventajas porque, como hemos dicho, sería un eléctrico pero con autonomía extendida gracias a que ese motor de combustión lo que está haciendo constantemente es cargar la batería. Por lo tanto, el consumo de combustible es mínimo y pues tienes más autonomía para realizar viajes un poquito más largos. Y bueno, después de explicar cada uno de los tipos de híbridos, pues vamos a pasar a comparar brevemente con el eléctrico. Vamos a recitar una serie de ventajas y desventajas que encontramos en cada uno de ellos. La primera es muy fácil y muy sencilla. El híbrido es más barato como norma general. Y es que la tecnología eléctrica está un poco subidita de precio. Entonces, como he dicho, el híbrido es un poquito más barato. Después, como ventaja muy importante para el eléctrico, tenemos que es un coche que no precisa de tanto mantenimiento como el vehículo híbrido. Y es que no debemos olvidar que el vehículo híbrido tiene un motor de combustión. Por lo tanto, ese motor de combustión necesitará sus mantenimientos pertinentes, como puede ser un cambio de aceite. Sin embargo, un motor eléctrico no necesitará ese cambio de aceite, ese cambio de filtro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el coche eléctrico precisa de menos mantenimiento. Además de que otra desventaja del eléctrico es que necesita más tiempo para cargarse, así como directamente el hecho de cargarlo, como por ejemplo el híbrido convencional no necesita carga y además apoya bastante al motor y podemos, por ejemplo, llevar a cabo las arrancadas, las salidas desde 0 km/h solamente con el motor eléctrico. De hecho, hay coches ya que no tienen ni embrague porque siempre hacen la salida con el motor eléctrico. Y ahora, hablando en positivo para el coche eléctrico, he de decir que al solo precisar de carga de batería, es decir, al solo precisar de energía eléctrica, pues no necesita combustible. Por lo tanto, el consumo de energía eléctrica es mucho más barato que echar gasolina. Y a la larga pues se va notando un poquito en el bolsillo. Una ventaja que tiene el híbrido enchufable frente a todos los coches es que cuando estamos en carretera, por ejemplo, el híbrido convencional no puede apoyar mucho al motor de combustión porque la clave para que el híbrido convencional funcione de manera eléctrica es que se regenere la batería con las frenadas. Y decidme ustedes cuándo frenáis en la autopista. No se suele frenar en la autopista. Entonces, el híbrido convencional, cuando va por la autopista, pues no es muy eficiente que digamos. En cambio, el híbrido enchufable, al tú haber cargado la batería, tienes más reserva energética para así poder apoyar más al motor de combustión en la autopista y bajar los consumos. Además, os voy a dar un dato muy importante, y es que decidme quién de ustedes hace más de 40-50 kilómetros al día con el coche. Pues yo creo que muy poca gente, a lo mejor algunos trabajadores, algunos comerciales que tienen que viajar por España, pero por norma general la gente no suele pasar de 40 kilómetros diarios. Así que si tienes un sitio para enchufar tu híbrido enchufable, créeme que te va a venir muy bien porque puedes pasarte toda la semana utilizando el coche solo en eléctrico y ahorrar y no gastarte ni un solo duro en combustible, porque como he dicho, el híbrido enchufable suele tener una autonomía de 40-50 kilómetros en modo solo eléctrico. Así que si tú haces, imagínate, que 30 kilómetros al día, pues puedes usar el coche en modo eléctrico todo el día, todos los días, y así ahorrarte mucho dinero en combustible. Y cuando necesites pues salir a carretera para hacer un viaje más largo, simplemente tienes que llenar el depósito y gastar muy poco combustible. Así que como conclusión os digo, si no tenéis dónde cargar el coche y os da un poco de miedo o os echa para atrás el hecho de el enchufe, vuestra opción ideal es el híbrido convencional. En cambio, si tenéis un cargador disponible y os mola la idea esa de cargar el coche y encima hacéis viajes frecuentes en carretera, vuestra opción perfecta sería el híbrido enchufable. En cambio, si el único uso que le vais a dar al coche es de ciudad y muy de vez en cuando un uso de carretera, vuestra opción sería el eléctrico. Y es que no hay una opción general para todo. Cada uno tiene sus preferencias y le dará un uso diferente a cada coche. Así que hay que tener en cuenta todas las características que aportan cada uno de estos coches
para así poder decidir nuestro vehículo ideal. Y es que, como he dicho, no te vayas a comprar un coche eléctrico si vas a estar todo el día Madrid-Barcelona, Barcelona-Zaragoza, Zaragoza-Valladolid, haciendo viajes largos. Así que nada, señores, espero haberos ayudado a decidiros sobre vuestra compra y espero haberos enseñado mucho sobre vehículos eléctricos e híbridos. Muchas gracias por ver mis vídeos, apoyad siempre suscribiéndose, dándole a la campanita, dándole like, compartiendo, etcétera, etcétera, para así crecer juntos y llegar mucho más lejos con este canal y enseñar a más gente sobre el maravilloso mundo de la automoción. Muchas gracias de nuevo por verme y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.